Bien. Dios les bendiga en esta tarde. Quiero seguir compartiendo que Dios me está llevando mucho sobre entender las cosas. ¿Por qué muchas veces no nos lleva a entender las cosas de Dios? Toda la Escritura, todo lo que Dios nos habla. Hay uno de los pasajes y relatos bíblicos donde habla más claro sobre el entendimiento con respecto a esto que es tan importante. Cuando Jesús resucitó, no sé si lo ha oído. Usted sabe que Jesús resucitó y vive por los siglos de los siglos. Todos los que han muerto están ahí todavía, pero hay uno solo que resucitó y vive por la eternidad. Bendito sea Dios. Como le vio Juan en la isla de Patmos. Juan le vio el apóstol. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Bendito Dios. Su cara que reflejaba más que el sol en todo su furor de mediodía. Y tenía una voz como de muchas aguas. Ese es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando Jesús resucita se aparece, dice que apareció a más de 500 personas. Estuvo 40 días después que resucitó, 40 días en la tierra apareciéndose y dando mensajes a sus discípulos. Y uno de las apariciones cuando los discípulos están encerrados porque tenían temor que también a ellos lo iban a crucificar, y Jesús le dijo: pasa a vosotros. Y ellos pensaban que veían un espíritu. Y esto es maravilloso. Jesús se había resucitado, ya había ido al cielo, había bajado. Y estaba con los discípulos en ese momento. Y ellos pensaban que era un fantasma, un espíritu. Y le dijo: yo soy. A uno de ellos le dijo, ¿qué le dijo a uno de ellos? Tomás, ven, mete tu dedo en mi llaga. Porque tú dijiste, cuando yo aparecí la primera vez a los discípulos, que si no metía mi dedo en su llaga no creería, y mi mano en su costado. Ven, mete tu dedo en mi llaga y mi mano en mi costado, y sé creyente, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cuando aparece por segunda vez a sus discípulos, ellos se atemorizaron de tal manera que Jesús le dijo: un espíritu no tiene huesos ni carne como yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Y le dieron un pez que habían cocido y un panal de miel. Ese es nuestro Dios. Y ese mismo cuerpo que Cristo tiene tendremos nosotros en la eternidad. Un cuerpo que no se muere nunca más. Un cuerpo inmortal. Y Jesús, después que ellos tenían tanta duda de Jesús, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra. ¿Se ha preguntado usted por qué muchas veces no la comprende? ¿Por qué tantas veces no comprendemos lo que Dios nos habla? Y Jesús y ellos tuvieron 3 años y medio con él. Vieron todos los milagros sabidos y por haber, vieron a Jesús resucitado, y aún así su humanidad, su naturaleza pecaminosa, les lleva más a ser incrédulos que creyentes. Estaban tan llenos de temor, y Jesús habían escuchado las palabras de Jesús cuando les dijo Jesús mismo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, yo soy más poderoso que las cosas que están en el mundo. Y aún así tenían. Pero cuando Jesús dice, abrió el entendimiento de ellos para que comprendiesen las Escrituras, de tal manera eran tan poderosos como Jesús, porque Jesús les dijo, si usted lo ha leído en la palabra, cuando Jesús les dijo: mayores cosas haréis que yo. Si dice la palabra que Pedro, después que ya Jesús se había ido y ellos siguieron predicando el Evangelio, Pedro dice que caminaba y la sombra de él sanaba a los enfermos. Bendito sea Dios. Es cuando el entendimiento se abre por el poder de Dios, haremos maravillas. Pero cuando no se abre, nuestra propia vida no verá ni siquiera ni la más mínima maravilla. Y creo que
en lo personal, la maravilla más grande que puedo ver, que es mi vida transformada por el poder de Dios. Ahora bien, ¿por qué la vista, es decir, los ojos, están plenamente relacionados con el entendimiento? ¿Por qué cree usted? Nuestra vista, vamos a nuestra vista natural. ¿Sabe usted que la vista, los que entienden un poco Camilita y que saben un poco de salud en sus profesiones, está considerada como el sentido más importante y necesario? ¿Sabe por qué? Porque aproximadamente el 80% de toda la información, los ojos, la vista, el 80% de toda la información, el cerebro la recibe. Qué increíble, ¿eh? ¿Se da cuenta cuando uno, por detalles, uno va a un lugar y dice, uy, si yo vi esto una vez? ¿Te has dado cuenta de esa expresión? O yo he visto a esta persona, porque el cerebro es tan precioso y maravilloso que todo en la computadora no hay cosa que te va a igualar a lo que Dios ha creado, donde vienen pensamientos de años. Yo recuerdo, recontaba, no sé si Angelita, yo recuerdo cosas de 7 años, cuando tenía 7 años, cuando yo tenía 5 años, incluso cuando tenía 3 años, recuerdo, en este momento veo cómo ya Satanás estaba atacando mi vida. Pero Dios estaba allí para guardarme los años posteriores, para que a los 18, antes de los 18 años, cambiara y transformara mi vida. Es tan maravilloso el cerebro. ¿Sabe usted que es tan importante y es tan necesaria la vista, los ojos, que es la fuente de mayor información, donde se receta todo? ¿Te entiende la palabra recetar, cierto? Se receta todo. Aquí, resetear, perdón, gracias. Resetear todo lo de la vida, que es increíble. Toda la información está aquí. ¿Cuántos mensajes ha oído en todo el tiempo? ¿Cuánta palabra ha oído, no tan solo de parte mía, sino que cuando escucha a hermanos, otros predicadores, etcétera, pero que le hablen la verdad? Sí, porque hay otros que no hablan la verdad. Predican sobre sus propias conveniencias personales. Por eso hay que tener cuidado sobre eso. Cuando usted tiene entendimiento de Dios espiritual, usted va a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y las cosas que Dios quiere que no hagamos. Entonces, ¿cuánta información usted tiene? Y si yo tengo información, ¿qué es lo que cuando un computador está lleno de información que usted ha metido, ¿cierto? Usted, ¿qué es lo que aprieta botones y saca la información? ¿Cuánta información tiene de la palabra? ¿Tiene cuántos años? Y cuando nosotros recordamos la palabra, esa palabra es tan poderosa y tan maravillosa que empieza a fortalecernos de tal manera en momentos difíciles, empieza a darnos luz en los momentos de oscuridad, empieza a hablarnos de las cosas que debemos hacer. Es una fuente, los ojos es una fuente de orientación y seguridad, de tal manera que es tan maravilloso los ojos, ¿sabe usted? Porque son el único sentido de los 5 que tenemos que nos advierte cuando hay peligro. Cuando vamos y hay qué sé yo, un agujero ahí que vamos a... ¿Cuántas personas, incluso algunas han perdido la vida, se pegan en la cabeza y ahí quedan? Y esta es la razón. Mire, esta es la razón que más importante que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, habla al respecto de los ojos espirituales.
de los ojos del entendimiento. Mire lo que dice, que se lo he leído tantas veces. Y vuélvelo a reiterarse, porque la palabra dice, yo se lo voy a volver a reiterar una y otra vez. Lo dice la palabra, ¿sabe dónde? Usted sabe dónde, ¿cierto? En segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 12, es el apóstol San Pedro que dio 2 cartas, su primera y segunda carta, y ¿sabe lo que escribe? Nunca dejaré de recordarle todas estas cosas, aunque las sepáis, porque somos olvidadizos. Porque parece que lo que hemos reseteado, como que queda ahí en el disco duro, y que algo le está pasando, escuchado, algo le está pasando a este computador, y empezamos, a ver qué le pasa, ¿o no? Y empezamos a buscar, nosotros empezamos a usar, nos ponemos como técnicos del mismo computador, algo le pasa y empezamos a mover teclas. Yo no tanto porque no entiendo mucho. Pero con respecto, escúcheme, con respecto a lo mismo, lo que usted, la información que tiene allí, que sin duda la tiene, que por tantos años ha escuchado la palabra, y los que también me conocen y que les envío la palabra, cuando usted no la recuerda es porque algo está pasando en el disco duro que tiene ahí en su mente espiritual, en su cerebro espiritual. Entonces eso necesita hacer apretar un botón. ¿Y cuál es ese botón que tendría que apretar? Ir a la presencia de Dios, ir a la oración, ir a escudriñar la palabra para que nuevamente Dios nos recuerde su palabra. ¿Es necesario que nos recuerde su palabra o no? ¿Por qué? Si yo me la sé toda. Imagínense yo estudiando 49 años la palabra. Y siempre le digo a Angelita, la comparto, siempre la voy a poner en mis palabras, en mis predicaciones. Mira lo que leí. Y lo he leído 10.000 veces, pero Dios nos habla de otra manera, porque una de las palabras que quedaron grabadas, Angelita, que siempre la comparte, que la palabra es una fuente inagotable que salta para vida eterna. Es una fuente que sale una y otra vez, una fuente preciosa de agua para refrescar nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros corazones. Y para que otros también se refresquen. Esa agua le dimos a nuestros amados y queridos consuegros el viernes. Esa agua fresca de la palabra. Y recibieron esa palabra. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué no procesamos toda la información que hemos recibido? ¿Se ha preguntado? Nuestros hijos, casi la mayoría, todos los días trabajan en computador. Todos los días. Algunos lo hacen por ¿cómo se llama? No es por oficio, no por trabajo, sino que por hobby, gracias. Pero también se meten. Entonces la pregunta, ¿por qué no procesamos toda la información de la palabra de Dios que hemos recibido por tantos años? ¿Por qué razón? Mire lo que le aconteció al pueblo de Israel. Y yo le voy a decir por qué razón. Mire lo que le aconteció al pueblo de Israel, a la iglesia del Antiguo Testamento. Dice la Biblia, el profeta Oseas, capítulo 4 del Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama Oseas. Un profeta que se llama Oseas, si no sabía. Pues léala. Lea la palabra. Dele el mejor tiempo a la palabra. Y Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo pecó porque le faltó entendimiento. Y yo se lo dije una vez y se lo voy a seguir diciendo. Usted puede y yo saber muchas cosas. Tenemos entendimiento para muchas cosas maravillosas que son parte de la vida, el trabajo, la profesión, etc. Pero si no tenemos el entendimiento espiritual, si no permitimos que Dios abra nuestro entendimiento, no tenemos serios problemas.
Y mire lo que acontece al pueblo. Y el mismo profeta, a través del profeta, mire lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Mire lo que dice cuando el pueblo ya no veía, espiritualmente hablando. Cuando el pueblo de Dios perdió toda visión. El drama, ha oído hablar de Sansón, que hasta película han dado de Sansón, pero Sansón de la Biblia era más poderoso, que de una sola quijada mató a 1000 hombres, el siervo de Dios, a los enemigos del pueblo de Israel. Pero cuando pecó contra Dios, lo primero que perdió, dice que le sacaron sus ojos. Qué terrible, ¿eh? Qué tremendo. Qué tremendo. Miren lo que pasa. Lo que aconteció cuando un pueblo pierde la visión. Dice el profeta, capítulo 59 de Isaías, palpamos la pared como ciegos. En la noche cuando se corta la luz, nos podemos pegar un cabezazo en la pared. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía. Mire, qué terrible esto. Tropezamos a mediodía. ¿Qué es lo que hay en el mediodía? El sol está con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Se da cuenta que es tan importante que Cristo venga pronto y nos abra nuestro entendimiento, porque hay una carencia terrible. Hoy el Evangelio light es tremendo. Yo voy a hablarle la verdad. Toda la verdad de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia también dice eso. La palabra del Señor en el capítulo 3 del Evangelio del apóstol Santiago, la epístola, ¿sabe lo que dice? Versículo 1. Dice que muchos anhelan ser maestros de la palabra, predicadores de la palabra, que ellos tendrán más responsabilidad. Más responsabilidad ante Dios. Dios les pedirá mayor responsabilidad. A mí me pedirá mayor responsabilidad el día final que habéis hecho de mi palabra. Yo le voy a decir la verdad de la Escritura. Lo que nosotros necesitamos en tiempos tan difíciles, tan duros como estos. Por lo tanto, esto acontece cuando se es sabio por su propia opinión. Es decir, creyentes que somos entendidos. Yo entiendo todo. Mira lo que dice la Biblia. Y esto es precioso. Esto sí que es maravilloso. Escuche bien. Y estoy terminando. Escuche bien. Mire. Por lo tanto, esto acontece cuando se es sabio en su propia opinión, creyendo que somos entendidos. Proverbios capítulo 15. Mire, escuche. La necedad es alegría al falto de entendimiento. El necio. Yo no creo. Y no crea que tan solo hay necios que no conocen a Dios. Hay muchos necios que se congregan. No tengo necesidad de orar, de buscar. No tengo necesidad de leer la palabra. No tengo necesidad. Total, Dios me ama igual. Dios pone condiciones. Buscad a Dios mientras pueda ser allá, dice el profeta Isaías. Mientras Él está cercano. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. Bendito Dios. El hombre entendido, el que tiene el entendimiento abierto, endereza sus pasos. Cuando camina es porque tiene los ojos, cierto, la vista está funcionando al 100% y ve el peligro y no va por ahí.
ve al enemigo y no va por ahí. Sabe dónde va. Mire, escuche bien. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Ha escuchado esa expresión? Y voy a leer un pasaje bíblico. ¿Ha escuchado esa expresión que se ve como hay una expresión común también? Esto se ve en las mejores familias y en los amigos. A mí nadie me puede decir nada. Yo soy así, nací así y voy a morir así. ¿Ha escuchado esa expresión? ¿La ha escuchado o no? La palabra dice que si alguno está en Cristo, capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son esas nuevas todas. Es decir, todo el hombre exterior que ha resucitado empieza a actuar, no el hombre exterior. Y esa es una lucha diaria, permanente. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y concluyo, hermanos queridos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Concluyo con esto que es tan precioso, que es tan maravilloso. Mire lo que dice la palabra. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no está hablando del culto porque esto es importante que nos congreguemos, como dice la palabra, y escuchemos al mensaje, etcétera, etcétera, sino del culto. ¿Cuál es el culto racional? Con nuestra razón, que razonemos lo que recibimos, que razonemos lo que estamos haciendo, que razonemos. Como había ustedes ni siquiera nacían, estaban en un programa Sábado Gigante hace unos 40 años atrás, y había un sketch que hacían. Me entra por aquí, pero me sale por acá. ¿Has escuchado eso? Que quedó en el medio. No, la palabra tiene que entrar en nuestra mente y llegar a nuestro corazón para que lo que hay en nuestro corazón, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dice, no se conformen a este siglo, a este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tengo entendimiento de Dios, que abre nuestro entendimiento, voy a saber cuál es su voluntad, qué debo hacer, qué no debo hacer. Bendito sea Dios. Y mire, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que repartió el Señor a cada uno. Que piense de sí con cordura. ¿Qué es lo que es cordura? Cordura no significa, no, yo me las sé todas. Aprendimos tantas cosas hermosas de los chiquillos el día, y se lo dijimos, el día viernes, de sus experiencias, porque las experiencias te ayudan tanto. Y la cordura no significa que yo aquí sé todo. No, la cordura es ser un hombre equilibrado, que sepa oír, que sepa escuchar, que sepa recibir el consejo y la disciplina. Bendita su palabra, que esta palabra envuelva sus corazones y esta palabra edifique sus vidas. Dios les bendiga. Amén y amén. Vamos a orar.